con nosotros alguien que bueno, habla mucho de justicia y es uno de los grandes maestros en Derecho Penal, don Teofanes López. Bienvenido como siempre. Buenos días, profesor. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de emitir mi criterio sobre este tema muy importante. De la Corte Suprema de Justicia y bueno, algo que creo que se empezó a distorsionar el proceso electoral con esa admisión, que es lo que nos tiene en este enredo. Profesor. Esa admisión de la demanda de inconstitucionalidad actúa en un doble sentido. Uno como coacción, como presión, para que la ciudadanía se desencante del candidato que obviamente, indiscutiblemente, tiene la aprobación de la mayoría. Claro. Y la otra que, en mi opinión, tienen la intención de declarar la inconstitucionalidad. No digo que está declarada, pero tienen la intención de declarar la inconstitucionalidad por razones de analogía. ¿Cómo así? ¿Y por qué digo que analogía? Porque examinada la Constitución, Sí. no se ve una norma que realmente permite deducir que hay inconstitucionalidad de ese acto. Todo por analogía, porque se extiende el sentido, porque se cree, porque no se cumplió con un requisito. Pero ¿qué ocurre? Ajá. Ese requisito o esa cuestión, ¿por qué no se planteó a nivel de legalidad? Este es mal enfocado. Claro. Porque no hay una norma en la Constitución que permite deducir que el acto del Tribunal Electoral, que no le estoy defendiendo, sino que mi posición es objetiva, imparcial y de carácter ciudadano. Entonces, ¿cómo es posible si no hay una norma constitucional? Y, mire, para que haya una declaratoria de inconstitucionalidad, tiene que haber un choque. Sí. Entre el acto o una norma y la norma superior. Sí. Si no hay ese choque, esa incongruencia, por más que se quiera decir, no porque yo considero, porque se deduce o por analogía, no podemos hablar de inconstitucionalidad. Entonces, hemos examinado la Constitución. Ajá. Y no nos permite llegar a la conclusión de que el acto es inconstitucional. Pero hay otra cosa, profesor, y es, en estos alegatos no debió participar el Tribunal Electoral presentando su alegato porque ellos emitieron esa resolución. Es que no solamente no debió, era obligatorio. Era obligatorio, ¿verdad? Era obligatorio. Bueno, tienen hasta el viernes, pero deberían haberlo hecho. Pero por los corrillos se dice que ya faltan 3 votos para declarar la inconstitucionalidad. No lo creo, porque la Corte Suprema debe ser no solamente guardiana de la Constitución, sino seria. Mira que hay un fenómeno. ¿Con qué rapidez se está tratando el asunto de la legalidad que se puso contra Rómulo Cruz? Que si usted compara los dos actos, el del Tribunal Electoral que permite al candidato de RM Ajá. ser postulado, y si lo compara con el acto de Rómulo Rux, Sí. ¿cuál es más grave? Bueno. Estamos hablando de la soberanía, estamos hablando de la ciudadanía, estamos hablando de usted que es historiador podría decirlo, una cuestión histórica de no a hoy, No. hace muchos años y de generaciones que nosotros hemos luchado por la soberanía. Entonces, ¿cómo puede venir un gringo a decir, yo voy a ser candidato, yo voy a ganar las elecciones, cuando hemos demostrado y todo el mundo sabe que él no ha obtenido la complacencia de la Asamblea? Se le ha restituido su... Entonces, él no tiene las condiciones, pero para él sí, para él se le favorece, pero para otro no. Entonces, desde el punto de vista moral, no estoy afirmando que la Corte es inmoral, Sí. sino desde el punto de vista moral, eso no es correcto ni puede ser atendible. Pero, es decir,
esta incertidumbre, bueno, que hoy dicen que sí, mañana dicen que no. Es decir, ahí el gran pusilánime es el Tribunal Electoral, Sí. que según la propia Constitución es quien debía preservar y tiene el uso privativo de manejar todo lo que tiene que ver con elecciones según la propia Constitución. Es decir, ¿por qué no se ha defendido la democracia como se debe? ¿Sabes? En otros países, tal vez un poco más serios que este, pues los propios candidatos políticos hubieran cerrado fila. Porque si se hace un exabrupto como este, pues lo que sigue es que digan que el resultado de la elección, bueno, haga un fraude, pues, y no, nadie va a salir en mi defensa. Así Sí. que, pues, esto es una incertidumbre. Y, por ejemplo, hoy el ex magistrado Arturo Hoyos, hablé hace unas semanas con él pone el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia en el proceso electoral de 1968. Habla de cuando él era magistrado, lo de los independientes, esperó que terminase el proceso electoral para no traumar el proceso electoral y presentar una resolución posterior a la escogencia del nuevo candidato. Es decir, la Corte Suprema de Justicia lo que no puede hacer es convertirse en un palo en la rueda. A lo que yo le llamo la en un proceso. coacción. Exacto. Porque eso desencanta a cualquiera y más al electorado que va a decir, ya él no es candidato, violó la ley. Entonces no puede ser. Eso deben permitir las elecciones, si lo están permitiendo con Rux, Sí. que grave es candidato y lo están apoyando. ¿Cómo es posible que por un sí, no estoy defendiendo ni a Martinelli ni a Molino. Estoy defendiendo la ley, la Constitución y la igualdad. La igualdad, porque lo que reza para uno no puede estar exento del otro. Claro. Mire. ¿Qué solución usted le ve a esto, profesor? Porque está teniendo una velocidad que es sospechosamente rara. Profesor Teofané. Mire, el artículo 143 Ajá. final de la Que Constitución. son los que están... De la Constitución dice, las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo. Y una vez cumplidos los trámites de ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Solamente pueden ser impugnadas por vía de inconstitucionalidad. Pero aquí no hay ninguna norma que claramente determine que es inconstitucional, solamente por analogismo. Luego, ¿por qué no, si es una decisión del Tribunal Electoral, por qué no lo enfocaron por la vía de legalidad? ¿Y por qué esperan hasta el último momento también para traumatizar no a Molino, al pueblo, al electorado? Lo está traumatizando, porque entonces, tras que hay que admitir, nosotros no somos un pueblo superculto, no lo somos, y es una cosa que realmente da vergüenza, pero es la realidad. Es la realidad. Y la gente está desorientada. Con estos actos, además que las papeletas para poder enseñar a la gente a votar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, mire, lo que yo pienso y tengo miedo, Ajá. que esta conducta, tanto de los demandantes, opositores, como de la Corte, si es que no tiene un fallo justo, correcto y constitucional, puede desembocar en una cuestión traumática para el pueblo y haber hasta, no lo digo, sino lo vaticino, puede haber hasta sangre. Sí. ¿Por qué? Porque hay nada más, las cosas que más a los pueblos le causan rebeldía, y eso está ahí, antes de la Revolución Francesa, antes de todo, no hay nada más que le cause más rebeldía, trauma y disposición de hasta de morir, que dos cosas. Cuando se involucra la patria, la soberanía, y cuando la cuestión electoral. Tiene que ver con entonces yo tengo el miedo de que una cuestión imprudente, la chispa de que vaya, exacto, a estallar.
Sí, porque la verdad es que los ánimos han quedado muy caldeados desde noviembre. Y yo creo que la gente anda con ese quítame esa paja del hombro. Y mire que es más peligroso porque a veces los pueblos están en apariencia callados. Lo cual es más peligroso todavía. Es peor. Entonces yo creo que debe haber prudencia. Yo confío en la Corte Suprema. Yo confío que la Corte va a prevalecer la cordura, la mesura, el buen criterio. Porque al final, usted o yo, es alguien que es muy anti-Martinelli, como el abogado Rodrigo Noriega, diciendo de que no, el 26 de abril va a hacerse el fallo. Sí, dan los tiempos. Don Teófanes. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo dice así? No sé, es que ¿En alguien que es qué? experto en derecho, usted que ha litigado mucho, lo dice él que no ha litigado nunca. Pero hay otro también que se le ve el exmagistrado de la Corte Suprema, Harry Díaz. Harry Díaz. Bueno, sí. Pero hay un problema. Y es siempre en toda mi vida me he cuidado de tener autoridad moral. Eso es importante. Y explico brevemente. A ver. Cuando yo hablo, yo no quiero que nadie me diga, Martinelli te pagó, o Mulino te pagó, o porque tú eres amigo personal de Mulino, o porque tú odias a fulano. Claro. Porque yo quiero que la gente vea que Teófanes López, el doctor Teófanes López, está diciendo una verdad y que, aunque pueda equivocarse, pero es sincero. Claro. Pero el caso de Harry Díaz no. Él es perseguidor de Martinelli. Claro. Donde quiera que vea a Martinelli, y fue beneficiado, Martinelli lo nombró magistrado. el magistrado. Ahí aprender Pero derecho él penal. es perseguidor de Martinelli, donde vuela a Martinelli directo o indirectamente, él busca argumentos para decir que Martinelli es lo peor. Claro. Entonces, no puede tener un hombre serio, un criterio serio, porque si no es serio, no puede ser atendible sus argumentos, puesto que él lo está haciendo en base a una persecución o una revancha. No sé lo que pasó entre Martinelli y él. Claro. No nadie sé, lo sabe. tiene que haber Que ni el pasado mismo algo Martinelli porque dice que yo no fue. creo que esto es tan gratuito Sí. y tan accidental. Sin embargo, todo está dedicado a perseguir a Martinelli y donde quiera que huela a Martinelli desde la Corte Suprema cuando estaba. Bueno, lo cierto, don Teófanes, su opinión como jurista es No es no es inconstitucional. inconstitucional. Porque no se ha demostrado. Es más, el doctor Pedretti entiendo que también dijo algo, pero no lo ha demostrado con un análisis que diga tal acto choca, roza siquiera con la norma superior. Entonces, ¿cómo vamos a creer eso? Por eso yo le decía que confío en la Corte Suprema. Ojalá así sea. Yo don confío. Teófanes, por el bien del país. Por el bien del país. Y por el bien del país y a evitar una conducta que todos podemos entonces lamentar. Así es. Bueno.